Bienvenidos a El Debate. Imagínense esto por un segundo. Eres parte de una junta directiva y acabas de aprobar una inversión brutal, ¿no? Millones de dólares. El clásico proyecto faraónico que va a salvar a la empresa. Tal cual. Compran el software en la nube más avanzado del mercado, unas licencias carísimas, le meten inteligencia artificial a sus procesos, pasan 6, 8, 12 meses. Y cuando revisas los estados financieros, la aguja de la rentabilidad no se ha movido ni un solo milímetro. Cero. Nada. Es una historia francamente escalofriantemente común. Se topan de frente con un muro. O sea, la tecnología está instalada, las pantallas brillan, todo se ve muy moderno, pero la organización sigue estancada exactamente en el mismo lugar de siempre. Y de eso precisamente vamos a hablar hoy. Vamos a diseccionar por qué ocurre esta parálisis específicamente en el entorno empresarial colombiano. Nuestra pregunta central es muy clara. ¿Por qué hoy, más que nunca, nuestras empresas necesitan un acompañamiento estratégico especializado? Y vamos a usar como caso de estudio el marco metodológico del consultor Juan Carlos Sosa. Que es un marco bien interesante, debo decir. Lo es. Y yo sostengo, y esta es mi posición aquí, que el cuello de botella universal en Colombia, no importa si eres una corporación gigante o una pyme, es una desconexión profunda en tu modelo de negocio. Necesitamos este tipo de intervención experta porque es lo único que traduce esa voluntad de innovar en capacidades reales, capacidades que de verdad generen nuevas fuentes de ingresos. Entiendo tu postura y sé hacia dónde vas. Pero yo vengo desde un ángulo mucho más, digamos, estructural. Yo argumento que aunque replantear la estrategia suena fascinante en el papel o en un salón de clases, la realidad cruda de nuestro contexto país nos dicta otra cosa. ¿A qué te refieres con otra cosa? A que esta brecha es fundamentalmente una crisis de escala y de infraestructura. Para la inmensa mayoría de nuestro tejido empresarial en Colombia, asegurar la supervivencia operativa básica tiene que ir mucho, mucho antes que cualquier promesa grandilocuente sobre cambiar el modelo de negocio. A ver, déjame explicarte por qué estoy convencida de que el modelo de negocio es el verdadero epicentro del problema. Y por qué simplemente salir a comprar tecnología a lo loco es una receta garantizada para el fracaso. Cuando miramos los datos, fíjate en el Centro de Investigación Sindel. Hay un patrón implacable. Ellos miden varias dimensiones de madurez digital, ¿cierto? Exacto. Miden cultura, operaciones, tecnología. Y resulta que la dimensión del modelo de negocio es siempre, pero siempre, la que tiene el desempeño más bajo en todo el país. ¡Wow! Incluso por debajo de las operaciones internas de la empresa. Por mucho. O sea, las empresas colombianas son relativamente buenas digitalizando, no sé, sus procesos de manufactura o modernizando el área de servicio al cliente, pero fallan rotundamente cuando se trata de redefinir cómo hacen plata, cómo capturan valor. Claro. En la monetización. Sí. Hay una estadística en el material que me parece una revelación absoluta. Existe una brecha organizacional casi de medio punto porcentual entre lo que las empresas quieren hacer y lo que realmente hacen con su modelo. O sea, los líderes dan unos discursos increíbles sobre innovación, pero al final del día usan tecnología del siglo XXI para hacer exactamente lo mismo que hacían en 1990. Literalmente cambian el papel carbón por un PDF y ya. Pero la transacción, la forma en que interactúan con el proveedor o cómo le cobran al cliente sigue siendo idéntica. Exacto, el famoso PDF. Eso no es transformación, es simplemente digitalizar la burocracia, no. Y aquí es donde la oferta de valor de Juan Carlos Sosa hace clic. No te está ofreciendo una consultoría genérica para que tus empleados usen mejor un software de proyectos. Ya. Es una intervención directa para construir capacidades que hoy tu empresa no tiene. Cómo monetizar los datos que ya tienes guardados, cómo crear productos puramente digitales o cómo pasar de vender un producto físico a cobrar una suscripción recurrente. Es evolucionar. Mira, te compro totalmente la idea de que digitalizar el pasado no te prepara para el futuro. Ese insight que mencionas, el del papel al PDF, ilustra una frustración corporativa muy real en Colombia. Pero, y aquí viene mi pero, lamento decirte que no compro la premisa de que alterar el modelo de negocio sea el punto de partida universal. ¿Por qué no? Si es el núcleo de la empresa.
porque tenemos que mirar la fotografía completa del país. No podemos legislar desde la excepción de las grandes corporaciones bogotanas o antioqueñas. Explícate un poco más ahí. Me refiero a que más del 70% de las empresas en Colombia están atrapadas en las fases más tempranas de madurez digital. Sintel los clasifica como rezagados y aspirantes. Estamos hablando de micro y pequeñas empresas que sufren por restricciones de escala que son severas. Sí, las pymes la tienen difícil. Demasiado. Tienen una falta crónica de talento calificado y una infraestructura que es precaria, especialmente si sales de las ciudades principales y miras hacia las regiones. Yo sostengo que un acompañamiento en nuestro país tiene que enfocarse primero en la urgencia operativa. O sea, estas empresas necesitan migrar a la nube simplemente para no perder su contabilidad si se les quema un disco duro. Claro, lo básico. Necesitan ciberseguridad básica para no irse a la quiebra mañana por un ataque de algún hacker. Pedirles que salten al nivel de modelos de suscripción y plataformas digitales, sin resolver si tienen caja para sobrevivir al fin de mes, me parece una desconexión total con su realidad. Esa es una perspectiva súper válida y te concedo que la base operativa es ineludible. Pero, fíjate, estás asumiendo que la metodología de Sosa aborda a todas las empresas con la misma intensidad desde el día 1. Y no es así. De hecho, me gustaría que profundizáramos en el porqué de esa brecha, porque ahí está la clave del diagnóstico segmentado. A ver. Mencionaste a las pequeñas empresas. Los datos muestran que ellas tienen una brecha positiva, es decir, tienen muchísima más voluntad de innovar que herramientas reales. Cosas que ve las tendencias, pero luego va a un banco tradicional y le niegan el crédito para invertir en tecnología. Tienen toda la intención, pero chocan de frente contra la barrera del capital. Exactamente. Pero por otro lado, si miras a las corporaciones grandes, su brecha es negativa, está invertida. Tienen más tecnología que voluntad. Tal cual. Tienen gerentes de mando medio quemando presupuesto, comprando sistemas de analítica avanzada o plataformas de inteligencia artificial simplemente para parecer innovadores frente a la junta directiva. Compraron la herramienta de lujo, pero jamás adaptaron su liderazgo ni la cultura de su equipo. La tecnología superó por completo a la organización. Y ahí, justo ahí, está mi cuestionamiento principal. ¿Cómo puede un solo marco metodológico de rediseño pretender curar dos enfermedades tan diametralmente opuestas? O sea, una empresa sufre de parálisis por falta de plata y la otra sufre de una especie de indigestión tecnológica por falta de cultura. Son problemas distintos, sí. Son mundos distintos. Déjame ofrecerte una analogía que creo que lo clarifica perfecto. Intentar resolver esta brecha en cualquiera de los dos extremos, simplemente inyectando más software, es como intentar salvar un barco de madera que se está hundiendo instalándole el motor de un Fórmula 1. ¿A un barco de madera? A ver, desarrolla eso. Claro, el motor de Fórmula 1 es potente, es tecnología de punta, pero si lo enciendes en un chasis de madera viejo, el torque, o sea, la fuerza de ese motor, es tan violenta que literalmente va a destrozar el casco del barco en pedazos. Se va a hundir más rápido. Te entiendo. Eso es exactamente lo que pasa cuando le inyectas inteligencia artificial a una cultura corporativa tradicional, donde los gerentes esconden la información para proteger sus cuotas de poder. La velocidad de la tecnología destroza la cultura. Lo que hace el acompañamiento de Juan Carlos Sosa no es venderte un motor más grande, es rediseñar el barco entero según el mar en el que estás navegando. Vale, la analogía es buena. Pero, ¿y cómo se adapta eso a la pyme que ni siquiera tiene plata para comprar el motor básico? ¿El barco chiquito? Ahí está el valor de la segmentación en este marco. Para la empresa grande, con la indigestión tecnológica, la metodología se enfoca en el gobierno de datos y en alinear la cultura. Pero para las micro y pequeñas empresas, el modelo no les exige construir un centro de datos millonario. Utiliza algo que es brillante, llamado ecosistemas y empresas ancla. Empresas ancla. ¿Cómo funciona eso en la práctica? En lugar de pedirle a la pyme que haga una inversión de capital aislada que la llevaría a la quiebra, la metodología la conecta con plataformas compartidas de empresas medianas o grandes, las anclas, dentro de su misma cadena de valor. Ah, ya. O sea, se apalancan. Se apalancan. Se resuelven las restricciones de escala a través de la integración y la colaboración, no obligándolos a gastar individualmente. Bueno, te admito que el mecanismo de las empresas ancla es muy pragmático.
Traccionar a las pymes hacia la formalidad digital usando la gravedad, por así decirlo, de empresas más grandes, evita esas inversiones suicidas. Tiene mucho sentido. Sí, cierra la brecha de escala. Sin embargo, esto nos pone de frente con un concepto que se menciona bastante en el material y que yo francamente encuentro muy problemático frente a nuestra urgencia financiera. Hablo de la transición gemela. Problemático. Para mí, ese es quizás el concepto más fascinante de toda la propuesta. La transición gemela nos obliga a elevar el nivel de la conversación. Pues, Históricamente, en Colombia, buscábamos digitalizarnos solo para exprimir un par de puntos extra de margen de ganancia. No, era pura eficiencia financiera. Pero hoy, las megatendencias globales nos están acorralando. La transición gemela es la idea de que la transformación digital tiene que fusionarse obligatoriamente con la sostenibilidad. ahí está la palabra clave. Obligatoriamente. Sí, implica usar directamente tecnologías como el Internet de las Cosas o los gemelos digitales, no solo para vender más zapatos, sino para reducir la huella de carbono e impulsar la economía circular y cumplir con criterios ambientales. Pero a ver, Fíjate en los nuevos consumidores. Ya no solo tenemos compradores tradicionales, tenemos transumers. Personas que prefieren, digamos, pagar una suscripción para usar un producto temporalmente en lugar de acumular cosas en su casa. Las juntas directivas en nuestro país no tienen idea de cómo articular estas presiones. Por eso necesitan este acompañamiento. esa es una argumentación intelectualmente brillante. Y te digo, si estuviéramos dictando políticas públicas en Alemania o en la Unión Europea, te aplaudiría de pie. Jaja, pero estamos en Colombia. Exacto. Vuelvo a interponer la realidad de los arquetipos de Centel. Esa visión de usar inteligencia artificial para medir emisiones o cadena de bloques para asegurar la ética de los proveedores. Eso suena a ciencia ficción pura y dura para el 90% del país. Yo sé que son avanzado, pero Te hago una pregunta desde el pragmatismo puro, ¿no? ¿Es verdaderamente responsable exigirle a una fábrica tradicional en un municipio intermedio que pertenece a los aspirantes y que apenas logra que su sistema de facturación no colapse en quincena, que se empiece a preocupar por la economía circular y sensores para frenar el cambio climático? entiendo perfectamente por qué suena abrumador. Es que hay un concepto en psicología que es la sobrecarga cognitiva. Le estamos pidiendo a una organización que está sudando la gota gorda para pagar la nómina el viernes que adopte una visión planetaria prospectiva. La urgencia financiera manda. Y si les presentamos esta hipercomplejidad desde la primera reunión, los vamos a ahuyentar. Si la transición gemela se presentara simplemente como un impuesto a la culpa ecológica, te daría toda la razón. Ninguna empresa con el flujo de caja asfixiado va a adoptar un gasto adicional solo por filantropía. Pero aquí es donde fallamos en entender el mecanismo real. A ver, La brillantez de este enfoque de Sosa es demostrar que la rentabilidad y la sostenibilidad ya no son fuerzas opuestas. No es un lujo, es la nueva forma de optimizar tus costos. a través de la sostenibilidad. Explícame el cómo, porque ahí me pierdo un poco. Te lo aterrizo con tu mismo ejemplo de la fábrica. Imagina esa fábrica. Si deciden crear un gemelo digital, o sea, una simulación virtual en 3D de un nuevo diseño de producto, pueden probar la resistencia y los materiales en una computadora. Ya no necesitan fabricar 20 prototipos físicos que van a terminar tirados en la basura. Ok, ahorran material. Reducción inmediata de desperdicios físicos, lo cual es impacto ambiental positivo, pero crucialmente para el gerente financiero que está sufriendo por la nómina, es una reducción drástica de costos. Es plata que no salió de la caja. Otro ejemplo. Si instalan sensores básicos de Internet de las Cosas en sus máquinas, el sensor detecta cuando una máquina está encendida sin producir y la apaga automáticamente. Ahorras energía, reduces tu huella de carbono y la factura de luz de la fábrica baja dramáticamente ese mismo mes. El sensor se paga solo. La tecnología es el puente donde el ahorro financiero financia el impacto ambiental. Bueno, reconozco que encuadrar la sostenibilidad ambiental como una estrategia agresiva de reducción de costos operativos es probablemente la única manera de venderle la idea a un gerente financiero escéptico en este país. Totalmente. Es el idioma que hablan. Si me dices que el sensor se paga solo con el ahorro de luz, el argumento se sostiene. Pero para que esa maravilla de optimización ocurra,
para que hablemos de simulaciones virtuales o de crear nuevos servicios basados en, como dice el marco, datos con propósito, nos topamos con un muro técnico inmenso. Y aquí está mi mayor punto de tensión con esta promesa de valor. Te escucho. ¿Cuál es ese gran muro? La viabilidad técnica real frente al estado desastroso de nuestros datos. La propuesta promete llevar a las empresas a monetizar sus datos y a crear plataformas de suscripción. Sin embargo, si analizas fríamente los niveles del estudio de Sintel, sabemos que para que una empresa logre capitalizar datos o usar analítica predictiva con éxito, necesita estar al menos en el nivel 3, en transición, o ser un nivel 5, un referente. Sí, de acuerdo, la madurez de los datos es clave para esos modelos. Pero los datos nos dicen que los referentes, o sea, la verdadera élite digital colombiana, son apenas un 6% del mercado. Y casi siempre son bancos o startups tecnológicas. En las etapas 1 y 2, donde está el grueso de Colombia, los datos no son un activo, son un caos absoluto. Un desorden total, sí. Son silos de información fragmentada atrapados en hojas de cálculo que nadie comparte. Prometerle crear un modelo de suscripción a una empresa que ni siquiera tiene su inventario de bodega conectado en tiempo real con su punto de venta físico es venderles una evolución imposible. Es pedirle peras al olmo. Tienes un punto muy sólido ahí. Es innegable que existe una curva de madurez técnica que no te puedes saltar por arte de magia en 3 meses con una varita mágica de consultoría. Pero creo que interpretar que este marco le exige a la empresa ser un referente tecnológico de manera inmediata es llevar la propuesta a un extremo injusto. ¿Tú crees? Sí, el valor real de un acompañamiento estratégico profundo no es instalarte un algoritmo predictivo mañana por la mañana. Es trazar lo que el autor llama la arquitectura que sostiene el crecimiento. Y en la práctica de una empresa nivel 1 o 2, ¿cómo se ve esa arquitectura? Se ve como evitar crear un monstruo de Frankenstein corporativo. Jaja, me gusta ese término. Me explico. El objetivo en esas primeras fases no es la monetización algorítmica. El reto es definir una estrategia para que las bases se construyan bien desde el día cero. Una organización empieza por formalizar su ruta implementando un CRM muy básico. Pero al hacerlo, guiados por este principio de datos con propósito, dejan de recolectar lo que yo llamo reportes muertos. ¿Qué es un reporte muerto? Son esos informes transaccionales larguísimos que se imprimen cada fin de mes, que absolutamente nadie lee, que no generan ninguna decisión directiva y que solo ocupan espacio en los servidores. Ah, sí. Todas las empresas tienen eso. Todas. Con este marco empiezan a estructurar bases de datos limpias. Evitan ese escenario catastrófico donde el sistema de contabilidad no se habla con el de inventario porque algún gerente los compró a proveedores distintos sin pensar en el futuro. El acompañante actúa como un arquitecto. Ya veo. Se asegura de que cuando finalmente alcances el volumen para lanzar una suscripción en 2 o 3 años, los cimientos de tus datos estén listos. Te enseña a evolucionar de manera sostenida, no a punta de choques traumáticos que rompen la empresa por dentro. O sea, esa es una lectura mucho más pragmática del material. Lo que me estás diciendo en esencia es que la metodología de innovación no es un destino inmediato, sino un vector direccional. Exacto, una brújula. Incluso si una empresa minorista, que apenas es aspirante, no va a lanzar una plataforma disruptiva este año, el simple hecho de auditar cómo operan hoy bajo el rigor de este modelo, pues prepara el terreno. Claro, le da coherencia a las inversiones, evita que el gerente compre software por puro pánico o por seguir la moda de la IA, asegurando que cada dólar gastado tenga un propósito en esa arquitectura futura. Bueno, reflexionado sobre todo lo que hemos debatido hoy, mantengo una postura de mucha cautela. Sigo firmemente convencido de que las barreras estructurales en Colombia son monumentales. No desaparecen, es cierto. ¿No? Las restricciones de escala de las pymes, la deficiencia de infraestructura y la inmensa desigualdad en el acceso a talento van a seguir siendo el campo de batalla diario. Para la inmensa mayoría, sobrevivir a la quincena es la prioridad 1. Sin embargo, te concedo un punto neurálgico en tu argumento. Un enfoque consultivo estructurado que evalúe honestamente la madurez real de la empresa y trace una ruta progresiva, especialmente con esa idea de los ecosistemas de empresas ancla, es infinitamente superior a la anarquía de comprar licencias de software sin sentido. Reconozco que, si se aplica con respeto por la realidad operativa,
Este marco metodológico puede evitar muchísimos fracasos costosos. Y por mi parte, a la luz de este análisis tan profundo, yo reafirmo mi convicción de que el gran freno a nuestra competitividad nacional no es tecnológico, es estratégico. Totalmente. Enorme entre la voluntad de la gerencia y la ejecución real no se va a cerrar comprando servidores más rápidos, no. Se cierra reconstruyendo el modelo de negocio. Por eso considero que un acompañamiento como el de Juan Carlos Sosa es indispensable hoy. Nos permite entender que la transición gemela no es un discurso académico importado que suena bonito, sino una hoja de ruta práctica para crear empresas colombianas que sean rentables y ambientalmente conscientes a la vez. Al final del día, creo que ambos convergemos en una verdad que trasciende cualquier marco de consultoría. La tecnología jamás será la estrategia, es estrictamente una palanca. Así es. El verdadero reto para nuestras empresas no es entender de microchips, es dominar la inmensa complejidad humana que requiere el cambio. Es desaprender viejos hábitos, romper esos feudos de información y asumir el impacto que nuestras operaciones van a tener mañana. Absolutamente. Y con eso, invito a quienes nos escuchan, a los líderes que toman decisiones todos los días, a que evalúen sus organizaciones bajo esta lupa. No se pregunten cuánto presupuesto han gastado en tecnología este año. Pregúntense si esa tecnología realmente cambió la forma en que su empresa captura valor o si solo están digitalizando burocracia. El momento de tomar el control es ahora. Porque el mercado no perdona al que se queda quieto, ¿verdad? Para nada. Hay muchísimo más que explorar en las múltiples capas de la transformación digital sostenible. Gracias por acompañarnos en este espacio de ideas. Nos vemos en el próximo debate.